Gracias, Peter, y buenas tardes a todas y todos. Mientras mencionamos estos puntos, ustedes podrán ver un mensaje de presentación de fotos que ilustran nuestro trabajo. Esta sesión explora las lecciones aprendidas de iniciativas con inclusión de perspectiva de género que han mostrado un impacto significativo a nivel de base, aumentando la participación de las mujeres en iniciativas de conservación y desarrollo sostenible en la Amazonía. Nos enfocamos principalmente en Brasil, Colombia y Perú como ejemplos, pero los temas que tratamos aquí se aplican más ampliamente. Las experiencias de las mujeres en la región son distintas, ya que reflejan, de una parte, diversidad étnica, poblaciones indígenas, afrodescendientes y mestizas, experiencias nacionales variadas, estrategias de medios de vida adaptadas como agricultores, gestores forestales, empresarias, artesanas, pescadoras, diferentes estatus económicos, mezclas de estatus de asentamiento y diversidad etaria. Nuestro objetivo es motivar un debate sobre las estrategias para promover la conservación y el desarrollo sostenible con inclusión de las cuestiones de género en la Amazonía, que potencian la voz de las mujeres y crean las condiciones para que sus visiones crezcan y ganen visibilidad, apoyándolas para que aumenten su poder en la gobernanza de los recursos naturales. Pero claro, existen desafíos. Existen barreras políticas, prejuicios culturales y sociales, falta de capacidad y recursos, falta de confianza a veces, falta de conciencia colectiva y capacidad de acción colectiva, falta de acceso a servicios como educación, el crédito y acciones afirmativas. Ahora, a pesar de estos retos, en la Amazonía, cuando se dan oportunidades a las mujeres en los programas de conservación y desarrollo sostenible, las mujeres participan de diversas maneras que no siempre se reconocen. Vemos que asumen papeles muy proactivos en la gestión de los recursos como agricultoras, pescadoras y gestoras forestales, mostrando un fuerte liderazgo y un gran interés en la colaboración. Son innovadoras en el ámbito económico, gestionando hogares, dirigiendo empresas, preservando la artesanía y los conocimientos tradicionales. Impulsan objetivos ambiciosos y urgentes para todas las mujeres rurales, como la seguridad en la tenencia, generar oportunidades de mejores ingresos, la equidad, la soberanía alimentaria y la dignidad. Lideran y contribuyen a la buena gobernanza, a menudo construyendo alianzas resilientes basadas en conocimientos compartidos y relaciones fuertes establecidas. Sus funciones en la toma de decisión van desde ser jefes de familia, organizadoras de la comunidad, líderes de grupos. Y al examinar los casos exitosos en los que las mujeres participan en la toma de decisiones locales, ejercen control sobre los recursos naturales y reciben beneficios de los mismos, nacen para nosotros dos grandes preguntas que queremos responder ahora. ¿Qué podemos aprender sobre los factores y estrategias subyacentes que hicieron esto posible? ¿Y cómo podemos apoyar y potenciar mejor sus iniciativas? Con estas preguntas que vemos, vamos a iniciar nuestra discusión.